¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar y esto es Gabinete de Seguridad. Solicito que informe la Secretaría de Marina sobre la masacre de Tepic. Que por qué los aniquilaron. No son admisibles y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de nuestras Fuerzas Armadas. Le han dado la orden Calderón y Peña al Ejército y a la Marina de llevar a cabo acciones militares que le quitan la vida a seres humanos. ¿Cuánta gente han envenenado? ¿Cuánta gente ha muerto por su culpa? ¿Cómo es posible pensar en que se les dé una amnistía? Estoy en contra. ¿Por qué? Nada más. Más claro que eso nada, ¿no? No podríamos dejar de utilizar al Ejército y a la Marina para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Y esto ha sido el discurso del presidente o la evolución del discurso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en su campaña de desestimar la labor de las Fuerzas Armadas. Pero ayer, el día de ayer, el discurso fue muy diferente, en un discurso que fue presentado, o la campaña o esta propuesta que fue presentado por el licenciado Alfonso Durazo, que será el futuro secretario de Seguridad, él básicamente nos da 8 puntos de cómo va a ser esta estrategia. Y para como delinear cómo y de qué se trata esta estrategia del presidente electo para proporcionar paz y seguridad en el país, me acompaña el doctor Hertz Manero. Doctor, bienvenido al programa. Ana María, buenas noches, mucho gusto, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Sabemos que hay 8 ejes de la propuesta que presentó ayer Andrés Manuel López Obrador y el licenciado Alfonso Durazo. Me gustaría enfocarme en 2 de las propuestas, más que nada por los expertos que nos acompañan esta noche, y además, pues en estas son las 2 propuestas que creo que donde han surgido más controversias. Perdone, Ana María, ¿quién está con usted? Me acompaña Jorge Lumbreras y Julio Sabines. Me acompaña esta noche. Mucho gusto, Y usted los conoce bien, son personas que tienen experiencia en esta área. Mire, déjeme le pregunto, en términos de lo que ha sido la propuesta para la creación de esta Guardia Nacional, han surgido diferentes versiones o cuestionamientos de qué va a suceder
con la Policía Federal. De hecho, yo tuve la oportunidad de acercarme al licenciado Alfonso Durazo ayer y le pregunté, ¿con cuánta Policía Federal te vas a quedar después de la creación de esta Guardia Nacional? Y no entendí muy bien la respuesta. En papel, ¿cuál es el futuro de la Policía Federal en este momento? Mire, fundamentalmente el futuro de la Policía Federal, igual que la Policía Militar, igual que la Policía de la Armada de México, van a ir integrando el programa de la Guardia Nacional y eso va a irse consolidando a través del programa que el propio presidente señaló el día de ayer. Ese va a ser el camino. Entonces, lo que va a suceder es que la Secretaría de Seguridad tendría otras funciones, ya no estaría encargada de la Policía Federal directamente, sino sería más una Secretaría de manejo de las políticas de seguridad pública y seguridad nacional. Ayúdanos ahora a entender cuáles serían las funciones de la Secretaría de Seguridad ante esta propuesta. Bueno, fundamentalmente la función primigenia del secretario de Seguridad va a ser trabajar en forma directa con el señor presidente, ser su auxilio técnico de organización, de estructuración, de verificación de todos los programas de seguridad que se establecen en este nuevo proyecto, y va a ir acomodando toda esa estructura a las nuevas necesidades que se vayan implantando. En este momento lo importante, lo que es fundamental es cómo se va a estructurar la Guardia Nacional, cómo se va a integrar, cuáles son los elementos policíacos que la van a incorporar y cómo se va a desplegar en el país, primero en 150 y luego en 266 unidades. La reestructuración posterior se va a ir viendo en su momento. En cuestión de inteligencia, que también fue un tema que se abordó el día de ayer, aunque no en detalle, pero sí se habló de la necesidad de tener más inteligencia para estas actividades. Tenemos entendido que el CISEN literalmente se va completo a esta Secretaría de Seguridad, ¿correcto, doctor? Absolutamente, sí. Cambia su denominación, cambia la perspectiva de su trabajo y se convierte en un órgano de seguridad y un órgano de información y de inteligencia para el presidente de la República y para el Gabinete de Seguridad a través del secretario de Seguridad. Y estaría usando esa inteligencia, se usaría, porque también sabemos que hay inteligencia militar, también estos organismos, cada quien tiene mecanismos de obtener información. Entonces, ¿quién estaría haciendo la inteligencia o obtener la información para poder llevar a cabo procesos penales, o sea, para apoyar a la Fiscalía? Bueno, no. Es decir, la Fiscalía es un órgano que está ejecutando las funciones que le corresponden al Ministerio Público Federal. Sí. Esa es la función de la Fiscalía. Sí. Pero la Fiscalía es la sede del Ministerio Público Federal que tiene como función investigar los delitos que se han cometido a través de un procedimiento que consiste en una denuncia, sí, lo que ahora se llama carpeta, que ha sido siempre la averiguación previa, y el acompañamiento y la coadyuvancia en el proceso penal hasta lograr la sentencia correspondiente y la aplicación de las penas que sean las adecuadas. Esa es la función del Ministerio Público. ¿Cómo hace su trabajo? A través de su policía ministerial, que tiene sus propias formas de investigación para cumplir con los mandatos que vienen de la integración de una carpeta o de una averiguación previa, como usted la quiera llamar. Esa es su función. No es una función de planeación de inteligencia, de seguridad y de prevención al delito. Esa no es la función del Ministerio Público. Pero, y eso me lleva a la siguiente pregunta, doctor. Sí. Porque sí yo sentí que hay alguna confusión. Yo estuve en el evento de ayer, seguí muy de cerca los comentarios del presidente electo y del futuro secretario de Seguridad, y sí creo que hay alguna confusión en términos de cómo se ejercerían las funciones ministeriales de esta policía ministerial. En conversaciones muy breves con el licenciado, con Alfonso Durazo, él decía, bueno, eso es parte de la Fiscalía, pero claro, parecería que en papel, cuando tuvimos la oportunidad de leer el documento que se está discutiendo, también podría ejercer funciones ministeriales la Guardia Nacional, coadyuvando entonces las investigaciones. ¿Nos puede aclarar cuáles van a ser las responsabilidades? Sí. Mire, las policías siempre son coadyuvantes del Ministerio Público, eso no es ninguna novedad.
El Ministerio Público puede pedir el apoyo y la coadyuvancia de las policías preventivas cuando las necesidades de su investigación del desahogo de la averiguación o la carpeta, lo que se esté llevando a cabo, o bien ya las órdenes de los jueces en el procedimiento penal, y se apoyan en las policías federales, y en su caso piden apoyo de las policías locales. Eso ha sido una tradición que de toda la vida, y se lo digo porque yo fui agente del Ministerio Público Federal y conozco perfectamente esa función. Pero es interesante que esa función, que en esta nueva organización, que en donde tienes un porcentaje, que yo me imagino un alto porcentaje de los elementos que inicialmente estarían ahí serían elementos que vienen de del Ejército, de la Marina y también de la Policía Federal, pero es la forma en que estos elementos que tradicionalmente las Fuerzas Armadas, cuando trataban de hacer una detención, tendrían que literalmente crear que era infragrante o no podían hacer detenciones en base de una orden de arresto. Entonces, básicamente lo que puede hacer una policía civil ministerial lo va a poder hacer los elementos de la gendarmería. Como coadyuvantes de ellos, por supuesto, como cualquier autoridad que tenga funciones de esa naturaleza puede coadyuvar y tiene la obligación de hacerlo. Esto inclusive, Ana María, llega al caso de que cualquier particular, en el caso de una flagrancia, puede actuar en defensa de la víctima o de la comunidad frente a un delito flagrante. Con mucha más razón, una policía de carácter federal debe y tiene la función, y por eso está establecido, de coadyuvar y apoyar las funciones que tiene el Ministerio Público y la Policía Ministerial. Se trata de ayudarlos, no de dejarlos solos. Una última pregunta, doctor. Sí. Una última pregunta, que tiene que ver con el eje 6, que también ha surgido cuestionamientos de qué significa esta posibilidad de estar negociando con grupos armados. Parece que se dio a entender que podrían hasta negociarse con grupos del crimen organizado, siempre y cuando estén dispuestos a dejar las armas y hacer una negociación no solamente con el gobierno, sino también con las víctimas. Entonces eso de nuevo pone sobre la mesa que la estrategia de pacificación del gobierno incluye negociar con grupos del crimen organizado, doctor Gertz Manero. No. Y mire, esto comenzó cuando el candidato López Obrador estaba en la parte alta de la montaña de Guerrero y tuvo un contacto con las comunidades que son obligadas por los delincuentes a sembrar y a cosechar la droga. Y esas comunidades en realidad son comunidades de víctimas, no son comunidades de delincuentes, están verdaderamente asediados por quienes los obligan, y ahí con pena de muerte a que hagan lo que están haciendo, y les dan unos salarios de miseria, y esa gente todavía la van a volver a victimizar considerándola como si fuera un narcotraficante. Eso es absolutamente injusto. De ahí partió esa idea de la amnistía a esos grupos, que luego se refirió a los grupos de los jóvenes, a los que están reclutando porque no tienen trabajo, porque no tienen capacitación, y también los van doblemente a victimizar. De ahí partió ese principio para llegar al área donde usted está señalando, y ayer se dijo, usted lo oyó igual que yo, ¿verdad? Sí, no, yo estuve ahí, sí, de hecho lo saludé, sí. Desde lejitos. Desde lejitos, sí. Bueno, el caso es que hay un planteamiento que está basado en dos aspectos que son legalmente existentes, que es el de la amnistía, que es una figura constitucional y que la han usado muchos presidentes para efectos de pacificación, y el hecho del perdón de una persona que ha sido ofendida por un delito, y que se otorga el perdón y se le repara el daño, puede haber una consecuencia legal que sea la inacción en materia penal. Yo creo que está dentro de ese marco, pero no desde una perspectiva de que se van a poner a negociar con los delincuentes, porque eso primero suena a un acuerdo que es absolutamente inviable. Sí. Y segundo, no es la intención. La intención no es estar protegiendo a los delincuentes, es estar protegiendo a la sociedad y a las víctimas. Y si hay alguna manera de establecer algún régimen que pueda defender a las víctimas, generar la reparación del daño y eventualmente obtener el perdón de quien ha sido ofendido, en ese ámbito
siempre viendo la relación del poder en la defensa de las víctimas, no en la protección a los delincuentes. Ay. Así es como yo lo entiendo, ¿eh? Mire, hagamos esto, doctor Hertz Manero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Prométame que regrese al programa, porque son 8 ejes y apenas pudimos tocar el número 8 y un poquito el 6. Y la verdad es que sí sería muy interesante tener la oportunidad de hablar en detalle de los otros ejes y sobre todo cuál fue la perspectiva de usted que estuvo, que fue una parte muy importante y se le reconoció en el evento. Pues es uno de los autores de esta propuesta, este Plan Nacional de Paz y de Seguridad del 2018-2024. Entonces, prométame que sí va a regresar. Sí, hombre, por supuesto, y además le mando un saludo a las personas que lo acompañan, que son gente muy, muy capacitada y que merecen todo nuestro apoyo y nuestro respeto, ¿eh? No, pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Hertz Manero. Muchísimas Que la gracias por pasen muy bien. acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal? Mire, y les pido disculpa al auditorio porque sí no hemos ni puesto en contexto lo complejo que es este Plan Nacional de Paz y de Seguridad que se presentó el día de ayer. Fue una presentación que duró horas, pero que también pues surge este cuestionamiento de cómo ha cambiado la posición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y cómo se refleja eso no solamente en esta propuesta, sino uno podría decir hasta un cambio de actitud ante las Fuerzas Armadas. Entonces, son 8 ejes y vamos a ver un poquito más adelante el programa, vamos a ver si nos pueden ir demostrando algunos de estos ejes, porque tenemos gráficas. Uno de los más importantes es la erradicación de la corrupción, reactivar la Procuración de Justicia. El otro tiene que ver con la posibilidad de garantizar empleo, educación y salud. Y hay que decirlo, tú estuviste ahí, Julio, a mí me sorprendió la cantidad de tiempo que se dedicó a hablar sobre temas de desarrollo, garantizar respeto y promoción de los derechos humanos, que también es otro tema que me parece fascinante, muy interesante como lo presentó, regenerar la ética de la sociedad y vuelve a tomar esta constitución moral, que no es muy claro si es una constitución en términos jurídicos o es como lineamientos morales, son lineamientos, ¿verdad? Sí. Reformular el combate a las drogas, la legalización de algunas drogas. La siguiente es el que podríamos empezar a la conversación, es emprender la construcción de la paz. Esta idea de que se pueda pacificar el país con estas negociaciones entre grupos armados, que lo menciona el doctor Hertz Manero. Yo escuché que sí estaba la forma que hizo la presentación Alfonso Durazo, que habría malas posibilidades de negociar con grupos del crimen organizado, pero pues esa fue. Y un nuevo plan de seguridad pública para lograr la construcción de una cultura de paz de mano a instituciones y la población. ¿Qué hacemos? Nos vamos a este punto que tiene que ver con la Guardia Nacional. Comentarios. No sé, Jorge, ¿cuáles son las dudas o las ideas que podrían crear retos para esta Guardia Nacional? Pues en primer lugar, habría que decir que sí se tiene que entender el plan en su conjunto, sí, porque por primera vez tenemos una visión integral de cómo enfrentar los desafíos de la seguridad, desde la corrupción, que ha erosionado valores, prácticas institucionales, hasta el tema de la cohesión social, de las víctimas, de la reparación del daño. Eso ya en el pasado, por lo menos en papel se había puesto la importancia de poder considerar el problema de seguridad de una forma muy amplia. Sí, pero como un plan de arranque y como un cambio de un proceso transicional, no lo habíamos visto como tal. Ahora, en el caso específico de la seguridad, hay una cuestión fundamental, que es la creación de esta gran estructura para enfrentar a la delincuencia. Sí. Y este es un tema que había suscitado múltiples debates previamente, porque había discursos que se tensionaban con la posibilidad de la participación de las Fuerzas Armadas. Tensionar, yo creo que es muy diplomática la palabra que estás usando. Julio, el tema aquí, yo creo que es que cómo es la militarización de por lo menos el ataque, es la militarización de la lucha en contra del crimen organizado. Yo no lo veo así. ¿Sí, no lo ves así? No, sabes, yo creo, Ana María, que es darle una solidez institucional
al combate a través de una orgánica, funcional. Una orgánica funcional que... A ver, explica orgánica funcional. Bueno, mira... Porque va a estar en la Secretaría de la Defensa, hay que también decirlo, que ese es lo que sorprendió yo creo que el día de ayer de esta propuesta. Bueno, es muy interesante porque va a estar táctica y operativamente y doctrinalmente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa, pero no las decisiones políticas van a ser responsabilidades de mandos civiles. Entonces, no se está militarizando porque... Mandos civiles que van a estar en la Secretaría de Seguridad. Sí. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, estos mandos de civiles, que lo detalló ayer el presidente electo López Obrador, van a estar en primero 150 regiones hasta progresar a 265, como se mencionó. Y ellos van a ser quienes van a tener el componente de decisión sobre la Guardia Nacional. Sí. Y luego la Guardia Nacional va a ser responsable de la cuestión táctica y operativa. Entonces, no se militariza, porque además se incorporan nuevas áreas. Lo que haces es que finalmente le puedes dar una estructura, por eso hablo de orgánica, a la seguridad pública, porque mira, cuando se fundó la PFP, ¿qué pasó con ella? No tenían seguridad social, no tenían un escalafón de ascenso tradicional, como lo hay en las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que tú le vas a poder ofrecer a todos estos nuevos reclutas, 50,000 en total, que se busca reclutar, es seguridad social, un modo de desarrollo profesional. Pero tenía la Policía Federal, ya tenían eso. No lo tienen en ese contexto. Sí. Sí lo tienen, o sea, tienen por lo menos, se trató de crear una estructura que estaba bajo el mando civil y ahora como dicen que no funcionó, pues todo lo van a meter bajo el mando militar. A mí me parece, y no es crítica, a lo mejor en esta coyuntura era lo que se tenía que hacer, pero es militarizar las funciones de policía. Pero no, es que es darles disciplina militar, que es diferente, y darles una orgánica. A ver, Jorge. Esta es una decisión que se postergó 20 y tantos años. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo se había planteado la necesidad de crear una Policía Nacional. Con el presidente Carlos Salinas se dijo que era un tema de seguridad nacional la delincuencia organizada en su discurso de toma de posesión. Y después se creó la Policía Federal como un eufemismo, porque era el ejército en las filas, para no crear esta Policía Nacional. Ahora, después 12 años más, ya en la lucha abierta que genera el presidente Calderón y el presidente Peña Nieto contra una delincuencia que amenazaba de manera decisiva la vida, los bienes, la seguridad de las personas y la seguridad interior, también se posterga la decisión de crear una Gendarmería Nacional. ¿Qué es una Gendarmería Nacional para el público que nos ve? Es una cuarta Fuerza Armada con un mando civil. Es decir, que que estaba bajo mando civil. Así es, bajo mando civil. Estaba en la Policía Federal. En el caso francés, por ejemplo. Pero no se hizo, se creó una Policía Federal fuera de las Fuerzas Armadas. El resultado es de que se ha postergado esta decisión. Ahora, se crea esta policía que tiene un modelo muy semejante de la Gendarmería Nacional y por primera vez reconocemos en papel y en el discurso la magnitud del problema. Y además, creo que esto en realidad va a permitir la salida paulatina de las Fuerzas Armadas de forma indiscriminada y va a permitir establecer con mucha claridad cuál es la Fuerza Armada que está a cargo de esa seguridad. Yo estoy siendo el abogado del diablo de todo eso. ¿Cómo creas tú una policía civil que a largo plazo asuma estas responsabilidades si el mando es un mando militar? Porque, a ver, aquí el tema es, uno es el fracaso de la capacidad de los civiles de poder crear una policía civil, que es el fracaso que los tienes que meter bajo el mando de la policía, del ejército. No, yo o de la Secretaría de la aire Defensa. te comentaba el caso particular de los Estados Unidos, del Departamento de Defensa, que el Departamento de Defensa es un civil y operativamente el jefe del Estado Mayor Conjunto es un militar. Y lo mismo sucede con la Guardia Nacional en los Estados Unidos. La Guardia Nacional depende de los gobernadores, en el caso de Estados Unidos, pero operativamente depende de los jefes militares. En el caso mexicano se está planteando pero no hacen funciones de seguridad pública. Pero en este caso te lo voy a cambiar. O sea, no se está militarizando la policía, se está policiando, perdón por inventar esta palabra,
a los militares. Sí. Entonces, lo que se está haciendo es se está creando una nueva fuerza que solo va a tener el aspecto orgánico, de disciplina, de trayectoria, de desarrollo, pero se van a hacer policías, ellos van a ser policías. Y en el eje ayer, justo en la introducción se dijo, se les va a adiestrar, mucha capacitación, se les van a capacitar para policías. Entonces no se están volviendo militares los policías, se están volviendo policías los militares y es diferente. Si te escuchan nuestros colegas militares que nos están que- viendo el día de hoy van a estar atacados. Pero sus nuevas funciones, sus nuevas funciones, como ser auxiliar del Ministerio Público, se les va a dar un marco, pero y va a ser una fuerza opcional. Sí. Lo dijo también allá el presidente electo, Sí, eso sí, concluyo. cierto. Dijo, se van a poder incorporar a este régimen quienes así lo deseen. Sí, no se van a forzar. No se le están obligando. Un último comentario de 30 segundos porque se nos acabó el programa. ¿Qué otros temas que crees que podríamos retos? Esto no acaba de empezar. Esto es un proyecto de trabajo que implica 35,000 elementos de las Fuerzas Armadas ya capacitados. Sí. Esto no va a empezar hoy. Porque ya son policías militares. Ya son policías militares que además fueron adiestrados en la función policial, en derechos humanos, en el sistema de justicia penal acusatorio, que van a formar 35 brigadas para desplegarse en el país y que responden también a una lógica civil. Sí. Entonces, además, esto es muy importante porque evita precisamente, esto fortalece que las funciones de la seguridad nacional queden en la Fuerza Armada como las de la Defensa Exterior y una parte específica del Ejército compartimentada sea la que se aboque a estas tareas de la función policial con unidad de doctrina, con los mismos uniformes, con la misma seguridad social y con el mismo adiestramiento, cosa que hoy tenemos 900 policías que cada una camina por su lado, 32. Literalmente se nos acabó el tiempo. Tenemos que volver a retocar el tema porque el debate empezó en esta mesa, pero ya llevamos varias horas entre nosotros comentando sobre eso. Les agradezco los dos, tienen que regresar y pronto, porque esto es el inicio del debate. Claro. Julio, Jorge, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche.